tenemos ganas de meternos en la arena política, tenemos ganas de seguir en realidad metiéndonos en la arena política. Estamos en momentos decisivos porque no solo estamos atravesando una heavy situación sanitaria, sino que vamos muy lentamente camino a unas nuevas elecciones. También hay disputas en la oposición y también hay pequeñas candidaturas subnacionales del Frente de Todos que empiezan a pedir pista. Nosotros, para comprender un poquito mejor la realidad nacional, tenemos la fortuna de tener este vínculo, este diálogo fluido con la gente de la consultora Proyección. De hecho, ahora estamos en conexión con uno de sus directores, además él es sociólogo, Francisco Martinelli Massa. Bienvenido una vez más a Todas las Tormentas Juntas. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes, Esteban, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien, encantado. Un poquito de detrás de micrófono, detrás de escena. Hace poquitos días compartiste ahí por WhatsApp un nuevo informe que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires que tiene datos que me impactaron muchísimo. Los quiero charlar con vos, pero antes que nada, ¿cómo surgió ese estudio? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo titularías? Nosotros hacemos estudios en lo que sería Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, también en AMBA, regularmente. Hacemos más o menos uno y uno, estudios de Capital Federal, o sea, un mes sí, un mes no, y el mes que no va a Provincia de Buenos Aires y viceversa. Es decir, nosotros hacemos un seguimiento de una cantidad de variables y cuestiones que vienen pasando en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Y en este estudio pasaron varias cosas que a nosotros nos sorprendió, porque mostró que cuestiones que están en agenda hoy en día no se reflejan tanto en la opinión pública. Como por ejemplo, si bien la salud y el COVID son principales y el año pasado y este año han sido principales y han sido sumamente importantes, en el ojo de la tormenta, parafraseando al programa, Sí. el tema que estuvo en discusión fue la educación. Sí, 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 sí. Y la educación, cuando nosotros hacemos la pregunta de cuál es el principal problema para los porteños, está de los últimos dos lugares. Va en sintonía, más allá de que esto obviamente el enfoque está hecho a la ciudadanía porteña, pero va en sintonía con, por ejemplo, que este año fue el presupuesto más bajo direccionado del gobierno de la ciudad a educación. Quiero decir, hay un tema de la agenda mediática y hay un tema de las prioridades de gobierno y también de la ciudadanía. Vos decís que es colista la educación en preocupaciones de los y las porteños y porteñas. Yo creo que hay otras preocupaciones que son mucho más relevantes y que están en la cabeza de los porteños antes que la educación. Claramente, o sea, te digo las primeras 4 categorías. Sí. Repito, esto es elegís uno, es el principal preocupación, el principal problema. El principal está salud barra COVID-19, inflación en segundo lugar, seguridad, situación laboral en tercer lugar e inseguridad en cuarto. Y un detalle no despreciable. Salud barra COVID-19 tiene más porcentaje que los otros dos juntos. Sí, sí, sí. También parecía, acá es cuando queda al descubierto la simetría entre la agenda inevitablemente mediática, no porque la educación sea un tema puramente mediático, pero sí pasa esto de que de repente un tema se magnifica en los medios, mismo también por el propio jefe de gobierno que lo usó como su caballito de batalla, mantener la presencialidad en las aulas, y de repente empezamos a entender por qué, decime si lo interpreto bien, ¿no? ¿Por qué de repente utilizar a la educación como caballito de batalla en tiempo de pandemia puede ser hasta beneficioso para la imagen de la reta? Porque hay una parte de la ciudadanía que tiene otras prioridades más allá de la calidad educativa. Por ahí suena fuerte, pero pareciera que vamos camino a eso. No sé si soy un poquito extremista. Yo creo que no estás tan errado. O sea, al fin y al cabo, el problema de la educación que hubo en estas semanas, casi mes, te diría, fue un problema más político, de ver por dónde avanzar y cómo avanzar. Pero los problemas siguen siendo otros, y en este momento hay que tener en cuenta que tenemos una cantidad de casos, ya sea de contagiados como de fallecidos, enorme, una meseta altísima que no baja, y claramente es mucho más importante eso para un porteño que la educación. Es más, sin ir más lejos, si vemos a la hora de calificar a la Ciudad de Buenos Aires en educación, que hacemos esa pregunta, está más o menos mitad y mitad. Es decir, será lo tengo acá, estoy viéndolo, más o menos estamos hablando de un 50 a favor,
un 40 en contra. Es decir, no hay, o sea, si bien es mayoritaria la cantidad de gente que cree que la educación en la Ciudad de Buenos Aires está bien manejada, no es abrumadora. Ujú. Y nos vamos a lo que serían las cuestiones de la presencialidad o la virtualidad, vemos que en presencialidad el 55% de las personas, de los porteños, están de acuerdo con que haya presencialidad. Pero si vemos la virtualidad, el 52% cree que está de acuerdo con que haya virtualidad. Claro, claro, claro. Entonces, al fin y al cabo, no es una disputa de qué es mejor para educar o no. O sea, la mitad de la población está de acuerdo, o sea, hay una ruptura ahí, mitad y mitad. Claro, claro. Y hay porcentajes que se tocan, tanto de gente que está de acuerdo con presencialidad como virtualidad. Y hay algo muy interesante también. Todo es interesante, pero quiero decir, algo que me llama la atención de esto, porque en en esta suerte de empate que hubo entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, estoy usando un término muy frívolo, pero como para meter en algo bien genérico, bien general, en esta suerte de traba, quienes desempataban, quienes definían, eran la Corte Suprema. Y acá arroja el número, el estudio de proyección, la consultora proyección, de la cual vos formás parte, Francisco, que la opinión positiva sobre la Corte Suprema, aquí lo tengo en mi celular, es del 25,2 en la Ciudad de Buenos Aires, y la opinión negativa, la imagen negativa de la Corte Suprema es de 42,4. Básicamente 20 puntos más que la imagen positiva. En este punto la Corte Suprema también sufre un descreimiento o también no es sumamente apoyada entre la sociedad porteña, aún en ese casi 45%. Yo creo dos cosas con respecto a esta situación. Sí. Por un lado, hay que tener en cuenta de que el sistema judicial, no solo el porteño, sino que el bonaerense, el federal y tantos otros, hay un descreimiento fuerte. Si todas las encuestas que hemos hecho nosotros y otros colegas, se puede ver que el porcentaje de desconfianza o de descreimiento en el sistema judicial es superior al 80% en todas las encuestas. Eso es un dato no menor. Eso por un lado. Por el otro, yo también hay que recalcar que en este número también hay un 28% que está en regular, imagen regular acerca de la Corte Suprema. Ujú. Yo creo que justamente es por lo que acaba de hacer. Es decir, si bien la justicia es un sistema, el Poder Judicial es un sistema muy descreído, yo creo que en este momento actuó por afuera de sus facultades, porque lo que hizo no va en coincidencia con lo que tendría que hacer la Corte Suprema, es decir, desde qué punto de vista está y con los argumentos que critica, Ujú. dice lo que dice sobre un DNU. Ujú. Es decir, no son sus facultades, ellos no consultaron ni con sanitaristas, ni con epidemiólogos, ni con ningún especialista para hacer esto. Ellos dijeron solamente no tenés explicaciones válidas al DNU presidencial. Pero vuelvo a lo que dije de la imagen regular. Yo creo que justamente la imagen era mucho más alta antes del DNU. Ujú. Esto es una percepción personal. Sí, sí. Antes de que la Corte Suprema diga el DNU no tiene razón, la imagen negativa era más alta en la Corte Suprema, y yo creo que hay gente, siendo que en la capital federal casi la mitad de los votantes votan a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri Sí, sí. y a todo ese espacio, se pasaron a regular porque si bien critican a la justicia, se pasaron a regular porque vieron algo, una votación que les pudo haber llamado la atención. Sí, sí. Eso se le sumaría al porcentaje ya previo de regular. Pero eso es una percepción mía. Sí, sí, sí. Es interesante porque también es un valor agregado que necesitamos, ¿no? Son cifras que constantemente mutan. Es cierto esto del descreimiento del sistema judicial, que obviamente que incluye a la Corte Suprema, que no es que está por fuera de la Corte Suprema. A mí me gustaría pasar un momento porque hay datos interesantísimos, muy jugosos en lo que son las imágenes de los políticos que van camino, ¿no? Es como un sendero que vamos recorriendo y nos encontramos con las imágenes de los principales políticos de nuestro país, los referentes políticos de diferentes fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay algo, la segunda cosa que más me impactó, primero fue esto de un poco de la Corte Suprema, pero lo que más me dejó hasta casi boquiabierto, te diría, es que Alberto Fernández en la Ciudad de Buenos Aires, un sitio históricamente dificultoso para el peronismo, tiene una imagen negativa de 47,7. Una imagen negativa podemos considerarla alta,
Pero Mauricio Macri tiene una imagen negativa de 53,6. Quiero decir, la imagen negativa de Macri es mayor que la de Alberto. ¿Qué explicación le encontrás a este resultado? Bueno, en primer lugar, hay otro detalle acerca de la imagen negativa de Alberto. Sí. Sí, es verdad, tiene 47,7, básicamente un 48% de imagen negativa, pero tiene una imagen positiva de 44,5, casi un 45%. Es decir, tiene una imagen positiva muy alta para ser un peronista en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y en cuanto a Macri, tiene imagen positiva del 37%, es decir, una imagen muy, muy chiquita para ser justamente la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo lo que creo es que hace mucho tiempo ya, hace varios meses, la imagen de Macri viene cayendo abruptamente, tanto en provincia, como en nación, como en ciudad de Buenos Aires. Y se puede ver muy claramente cómo ha ido el descenso. Es decir, hay una falta de apoyo a Macri como figura Macri hace mucho tiempo. Y también tuvo su impacto acá en la capital federal, claramente. Si fuera un poco pícaro, yo si quisiera un poquito meterme en la interna de la oposición y picarla, algo que también analizaba, que algo que leía en torno a este descenso en la imagen de Macri, uno imagina que eleva a la figura de Larreta, no estoy hablando en términos súper simples, pero Larreta ya dejó prácticamente en claro que en 2023 va a competir a nivel nacional, no puede ser nuevamente electo jefe de gobierno. Siempre se nos vendió la versión de que el sucesor natural de Larreta era Lustó. Ahora, la imagen positiva de Lustó es 40%, 39,8%. Y aparece un actor que hasta hace 2 años muchos ni siquiera conocíamos, que es Fernán Quirós, con una imagen positiva de 52,4%. Creo que es histórico para un ministro de salud porteño, a quien muchos no le conocíamos la cara en gestiones anteriores. En este punto, ¿puede haber un arrebato de ese lugar seguro de Lustó por parte de Quirós? ¿O crees que no, que es mezclar peras con bananas? No, yo creo que vas por el sendero correcto. Es decir, ahora en estas elecciones se están disputando 3 quién va a ser el candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, claro, tanto Patricia Bullrich como Fernán Quirós como Eugenia Vidal. Y ninguno de los 3 todavía está definido cuál va a ir, porque todavía es una disputa de interna. En cuanto a Lustó, yo lo que creo es, si bien Lustó tiene mucha imagen regular, es decir, tiene casi 20 puntos de imagen regular, lo cual es muchísimo, yo creo que Lustó ha sido golpeado, o mejor dicho, su imagen ha sido golpeada, porque desde el 2015 a la fecha, perdón por el francés, ha panquequeado. Sí. Que sí, que no, que soy diputado en contra del PRO, que estoy a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que soy embajador en Estados Unidos, que soy un frente distinto, soy el mismo. Ha jugado así desde 2015, yendo y viniendo constantemente. Y eso es un dato muy concreto, y eso es algo que termina por desgastar a la población, porque la población, el electorado, es razonable. Ve esas cosas, no es invisible. Total. No pasa por afuera. Y Fernán Quirós, estamos en pandemia. Y los ministros de salud pasaron hasta ser más importantes que los ministros de economía. Sí. En un contexto normal, los ministros de economía, los ministros de educación, los de otras áreas, producción, obra pública, etcétera, son mucho más relevantes en un contexto prepandémico, podemos decirlo. En un contexto pandemia, lo que más importa es escuchar la opinión del ministro de Salud de la provincia, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, o Nación. Sí. Quirós aprovechó muchísimo. Y se vio un montón, porque si te fijas, en casi todas las conferencias de prensa que estuvo Larreta estuvo Quirós, sí. En la que estuvo Acuña estuvo Quirós estuvo solo también. Es decir, Quirós se catapultó con esto. Si bien todavía tiene un poquito de porcentaje de desconocimiento, se catapultó y tiene muy buena imagen. Entonces yo creo que Quirós es la mejor opción de Larreta o del larretismo para enfrentar a lo que sería el macrismo, comillas, en realidad yo creo que todo es macrismo. Sí. Para enfrentar a Bullrich, que sería otra especie de otro núcleo dentro de Juntos por el Cambio. Sí, incluso Quirós
tiene ese aspecto, hablo superficialmente, ¿no? Mucho menos extremista que Bullrich, permite anular a Lustó, digamos, parece una carta, cierra por todos lados, si yo fuera Larreta, ¿no? Pensando en términos larretistas. Algo que también me parece sumamente interesante, que ya lo habíamos viendo en la elección, estoy repitiendo mucho, sumamente, vamos a aclarar, todo el análisis interesante, si no parece todo interesante, pero cosas que uno va rescatando de este gran informe, este gran relevamiento de datos que ha hecho la consultora Proyección. Estamos hablando con quien es sociólogo y uno de sus directores, Francisco Martinelli Massa. Uno de los datos que también enmarcan un poco el rol de la oposición es, primero, bastante particular, que Lustó también aparece votado como una de las primeras minorías, como opositor también, pero quien aparece como principal dirigente opositor y también referente del Frente de Todos, aún superando a Matías Lamens, es Leandro Santoro, un dirigente de origen radical, principalmente, que tuvo una carrera vinculada al radicalismo y que ha migrado, forma parte del Frente de Todos. En ese sentido, permitime también una expresión bastante francesa, ¿le da la nafta a Santoro para ser, por ejemplo, candidato a jefe de gobierno en 2023? ¿O crees que es una especie de transición hacia cómo se reordene el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en primer lugar habría que ver qué opina Santoro. Claro. Es decir, si él quiere ser candidato o no, en primer lugar. Pero porque es verdad, Santoro, y lo he visto, que han dicho periodistas propios ajenos, lo he visto a él mismo en entrevistas, con también propios y ajenos, y se ve claramente que Santoro se la banca, aunque sea en términos discursivos. Y Santoro ha generado y ha ido construyendo una imagen y una impronta que, si te fijas, ningún dirigente del Frente de Todos tiene en la Ciudad de Buenos Aires. No. Es decir, es el que más tiene. Sin embargo, hay que ver a dónde se quiere encaminar. Es decir, yo creo que 2023 está lejos. Todavía está muy lejos. Sí. Todavía estamos en época de pandemia. No sabemos si va a haber pandemia en 2023. Esperemos que no. Dios. Estamos en las elecciones ahora legislativas, porque sí. No se sabe si Santoro va a ser diputado o si va a ser legislador, porque eso es una gran pregunta. Entonces yo no sé qué va a hacer Santoro, yo no sé si le da la nafta o no, yo creo que depende más de él, es decir, por dónde quiere encaminarse. Yo creo que él tiene las riendas de su destino en este caso, porque él construyó todo en solitario. Y yo creo que si él quiere apostar a algo más grande, tiene que empezar a agrupar más gente. Es decir, no es solamente yo, Santoro, como asesor presidencial que estoy bancando a este gobierno o estoy criticando a Larreta. Yo creo que tiene que hacerlo, si él quiere ser jefe de gobierno en 2023, si es que él quiere llegar a eso, porque depende de lo que quiera él, tiene que sí o sí armar una coalición dentro de la Ciudad de Buenos Aires y empezar a ir a modo más bloque, porque él solo no va a llegar. Claro. Sí, es algo que se puede ver también en la performance propia comunicacional de Santoro, donde básicamente sí, la construcción política individual difícilmente lo lleva a la prosperidad, sobre todo en un terreno tan hostil para su frente. Francisco, primero completísimo, comenzando a concluir, ¿no? Porque obviamente hablamos de legislativas, es momento de hablar de cómo vienen las principales fuerzas. Acá tengo el dato de que en el informe, Juntos por el Cambio llega al 42,8, el Frente de Todos 28,1. Cuando le preguntaron a la gente en qué interna participarían, de nuevo Juntos por el Cambio 42,8, casi 43, Frente de Todos 28%. Y cuando se pregunta a quién votarían en cada interna, en la de Juntos por el Cambio está bastante peleado, 16, 14 y 11 en ese orden, entre Bullrich, entre Vidal y entre Quirós. Pero en el Frente de Todos, Santoro le saca un 25%, 23%, perdón, y Lamens un 5%. Quiero decir, se viene una interna abierta en el macrismo y algo ya cerrado en el Frente de Todos. ¿Cómo ves que se desenvolverá esto? Yo lo que creo es que el macrismo va a intentar hacer la menor interna posible. Es decir, es verdad, hay tres fuerzas, tres candidatos principales o tres líderes de la lista
Juntos por el Cambio barra Cambiemos, Sí. que son Bullrich, Vidal y Quirós. Pero si bien esos tres suman más de 40 puntos, ninguno de los tres llega al porcentaje de votos que tiene Santoro en solitario. Claro. Y esto es mucho decir. Porque yo creo que lo que va a intentar hacer es, si pueden ir en una lista solo, van a ir en una lista solo. Porque es verdad, al fin y al cabo es muy probable, como pasa siempre, que Juntos por el Cambio gane en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, que haya un candidato opositor que saque más que el tuyo en un PASO, es un impacto y es al fin y al cabo darle mucha publicidad y bancarlo mucho a ese candidato. En este caso sería Santoro. Es decir, yo repito, yo creo que si van a hacer interna, son dos listas. Yo creo que Vidal va a ir, si Vidal va a la lista de Quirós, o si Quirós va a la lista de Vidal. Depende de quién vaya al frente, pero no importa, van a ir juntos, porque al fin y al cabo ambos pertenecen al mismo bloque, Sí. o al mismo núcleo, y Bullrich va a ir por otro núcleo, si van internas. Si no, yo creo que va a intentar apostar por ir en una coalición única, de única lista. Francisco, ha sido un placer, siempre estos informes nos ilustran, nos ayudan a comprender un poco más y estas entrevistas nos dan el plus para terminar de comprender y a ir con los datos a seguir intentando entender esta compleja realidad que nos rodea y que ustedes siempre tratan de bajar a la tierra. Ustedes por Consultora Proyección, a la cual vos pertenecés, además sos sociólogo. Ha sido un placer. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos conocer más? ¿Dónde podemos dar con sus informes? ¿Cómo viene eso? Nosotros nos manejamos más que nada por Twitter e Instagram, es decir, nos pueden buscar en @proyección consultores, tanto en Instagram como en Twitter. Todavía estamos trabajando en la página web. Tranquilo. Ya van muy bien con todo esto que tienen hasta ahora. Francisco, gracias en serio. Seguramente al siguiente informe repetiremos esta charla. Gracias por el tiempo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por invitarme. A vos, gracias Francisco Martinelli Massa, él es sociólogo, es uno de los directores de la Consultora Proyección. Nada más que agregar, completísimo. Les recomiendo que vayan a la Consultora Proyección en redes para dar con este informe, pero tenemos un panorama sumamente interesante en la Ciudad de Buenos Aires, con gente que hace un tiempo quizá no creíamos posible que fueran candidatos de peso y que hoy lo están siendo. Yo creo que el título es La Carta de la Reta es Quirós, y podemos escuchar el sonido del corazón de Luis Torres quebrándose, en términos simpsonianos.